Gloria a Dios. Paz de Cristo, iglesia. Damos gracias al Señor por su presencia. ¿Solo uno? Qué hermoso es alabar al Señor unidos, amén. Qué hermoso es que el Señor nos concede el privilegio de estar vivos y venir a su casa a adorarle. Damos gracias al Señor porque sus bondades son grandes. Él nos ha dado más de lo que merecemos. ¿Verdad que sí? Es por eso que este día es hermoso, es especial. Y este día vamos aquí a darle la honra y la gloria al Señor. Y damos gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí en la casa del Señor y la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 1. Let's go to the book of Romans chapter 1. Verso 17. 1:17. Romanos 1, verso 17. Cuando lo tengan dicen amén. You say amen when you're ready. Gloria a Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romans 1:17. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Cierre sus ojos, te damos Close your gracias, eyes. Señor, We thank por you, este Lord, hermoso día. for this Te beautiful damos day. gracias por la oportunidad We thank you for the opportunity de estar aquí en tu casa. of being here at your Sé tú el house. que hables, Let you be the one to sé speak. tú el que dirijas. Let you the one to guide. Somos el pueblo We are que your people que tú compraste that you bought con tu sangre. with your blood. Tú eres el dueño, You are the Lord tú eres la razón and owner de que estamos vivos. and the reason why we are alive. Tú eres la razón You are the reason de que estamos aquí, that we're here, de que hacemos that we do esta reunión this reunion para honrar tu to nombre. honor your name. Tú eres la razón You are the reason de que estamos vivos that we're alive para tu gloria, for your Señor. glory, Te Lord. damos las gracias We thank you y pedimos tu dirección. and we ask your En tu guidance. nombre In your name, necesitamos tu palabra. we need your En word. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory Vamos a to predicar God. bajo el tema la justicia de Dios. We're going to preach under the title, God's Justice. Tome su lugar. You may Dando be gloria a seated. Dios. Glory to God. Dice, porque en el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. It says that in the righteousness of God, it's the good news of salvation, Sí, el Evangelio, the gospel, las buenas nuevas de salvación. the good news of salvation. Y el verso que tenemos como base dice, porque en las buenas nuevas de salvación, si lo dijera en otras palabras, We said it another way, the good news of salvation, la justicia de Dios the justice of God se revela. is revealed. La palabra revela no es de rebelión, The word revealed doesn't come from rebellion, es de revelación. but it's about revelation. Es de esas veces que tú no entiendes algo y Dios te lo hace entender por su espíritu. It's those times when you don't understand something, but the Lord reveals it to you by His Spirit. Eso es una revelación. That's a revelation. Usted y yo You and I podemos escuchar muchas predicaciones, may listen to many preachings. podemos escuchar tanta palabra de Dios, We may listen, hear a lot of Word of God. pero no solo es suficiente escucharla. It's not enough to just listen to it. Se necesita la revelación del Espíritu. We need the revelation of the Holy Spirit. Es por eso que muchas veces, That's why many times, estando en la iglesia, being at church, escuchamos temas we hear about several subjects, 7, 8 veces, 7, 8 times. un decir el tema del amor Let's say about love o de la fe, or faith. y decimos, oh, yo eso ya lo he escuchado. And we say, oh, I've heard about that already. Pero sucede algo que en ese día en especial But
That day, especially, something happens. Algo pasó en nuestro espíritu Something happened in our spirit. que aunque hemos escuchado muchas veces ese texto o That- esa predicación, Even though we've heard about that subject many times or those types of preachings, sucede algo que el espíritu hace. something happens that the Spirit does. Es la revelación de su palabra And a it's tu espíritu. the revelation of His Word to your spirit. Y tú te sorprendes. And you're surprised by it. Y hay diferentes expresiones. There's different expressions. Algunos nos reímos, Some of us laugh, algunos lloramos, some of us cry, algunos nos asustamos, some of us get scared, algunos caemos en su presencia. some of us fall into His presence Porque hubo una revelación. because there was a revelation. Y la revelación no es algo humano o de letra. And revelation is not something La human or that we can revelación learn es by cuando el reading. Espíritu se digna en hacerte entender algo en tu espíritu. But it's when the Spirit reveals to our spirit. Y eso significa And that means que Dios tiene un propósito para ti y para mí. that God has a purpose for you and I. La justicia de Dios se revela God's justice is revealed por fe by faith y para fe, and for faith, como está escrito. as it is written. Mas el justo por la fe vivirá. The just shall live by faith. Diga conmigo, Say with me, evangelio, gospel, justicia, justice, fe. faith. Son 4 verbos It's 4 verbs que se aplican a nuestra vida. that are applicable to our lives. Ahora diga conmigo la justicia de Dios. Now say God's justice. La justicia de Dios es uno de los atributos más notables de Dios. The justice of God is one of the tributes that are more noticeable from God En las escrituras. in the scriptures. Es también uno de los temas más que se más evaden, evasivos, más It's one of the subjects that we tend to evade more. porque separar la justicia de Dios de la santidad y de su bondad Because to separate justice God from His love and His goodness pareciera ser muy difícil, seems to be a difficult thing. porque un Dios justo Because a just God va a aplicar justicia, is going to apply justice. pero ese Dios justo But that just God también es bondadoso, is also good. también es recto, He is straightforward. también es santo. And He is holy. Y a veces confundimos And sometimes we get confused about que this. porque Él es bueno, That because He is good que porque Él es santo, and that He is holy, Él debería de perdonar a todo mundo. that He should forgive everyone. Y sí, And yes, Dios, ese es su deseo, perdonarnos a todos. that is God's desire to forgive us all. Y es por eso que yo quiero tomar este tema, And that's why I want to talk about this subject, hablando de la justicia de Dios. talking about God's justice. Aunque la palabra justicia o justo Even though the word justice or just y recto and straight es una palabra que está en el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. is a word that we can find in the Old Testament from Genesis to Malachi. La palabra justo y The recto word justice or just en la Biblia son idénticas, in the Bible are identical. tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. In the Old Testament as in the New Testament. Justo y recto es exactamente lo mismo. Justice and to be straight or just. A veces los traductores de las nuevas versiones de la Biblia, Sometimes the translators of the Bible, en ocasiones en vez de decir justo dicen recto, o en vez de decir at times, que Jehová es recto ponen que Jehová es justo. instead of saying just, they say just that He is straight, He is holy. Pero en realidad es lo mismo. Justice or just is the same thing. Lo vemos en varias escrituras de la Biblia a través del Antiguo Testamento. We can see it throughout the whole Old Testament. La rectitud o justicia The justice or the righteousness of God es una expresión natural de la santidad de Dios. is a natural expression of God's nature.
Él es el infinitamente puro. because he is pure Quiere decir forever. que debe de oponerse a todo lo que es pecado. This means that he opposes to everything that is sinful. Y esa oposición se demuestra en cómo Él trata a sus criaturas. And this opposition to sin it shows in the way he treats his creatures. Lo podemos ver como un Dios justo y recto desde Adán y Eva. We can see that he's a righteous and just God since Adam and Eve. Él es justo y recto, He is righteous and he is just. pero también Él es un Dios amoroso. But he's also a loving God. Y lo conocemos como el Dios de las oportunidades. And we know him as the God of opportunities. Estas palabras These words son una definición de la justicia de Dios are a definition of God's justice en la relación con los hombres. in his relationship with men. Aunque a través de la historia, Even though through history, la mentalidad nuestra, our way of thinking, nos hemos atrevido we have been willing en poner a Dios to or capable to put God en una silla de juicio. just in a throne of justice ¿Y será que or lo of que hizo, judgment. y será que Dios eso que hizo estaría bien? And sometimes we judge God and say, is God right in that he did? Yo he escuchado a algunos I've heard some diciendo que Jehová era un asesino saying that the Lord was an assassin. que mató mucha gente. He killed many people. Y cuando se explica de esa manera And when we explain this in this way, y cuando la gente no estudia la and when Biblia people do not go through the scriptures and study y it, no conocen a Dios, and they don't know God, pues parece como que si Dios fuera un asesino. well, it seems that he is an assassin. Es una historia mal contada. It's a story that is not well told. Pero los seres humanos nos hemos atrevido a hacer eso. But us human beings have done that. Y yo quiero que sepa que desde Génesis hasta Apocalipsis, And I want you to know that from Genesis to the book of Revelation, usted no va a encontrar absolutamente ninguna escritura you will not find one scripture donde un demonio discute con otro demonio. where one demon is against or has a discussion with another demon. Jesús mismo lo aclaró. Jesus himself clarified this. Él dijo que el reino de Satanás no estaba dividido. He said that the devil's, Satan's kingdom is not a divided one. Y usted no va a encontrar que ángeles que le sirven a Dios, You're not going to find that angels that serve the Lord, usted no va a encontrar que Gabriel se peleó con Miguel. you're never going to find that Gabriel fighted against Miguel or Michael. No, a ti Dios te quiere más que a mí. No, the Lord loves you more than me. Pero no se diga de nosotros los seres humanos, But we human beings, esposos, spouses, líderes, leaders, gobiernos, governments, padres contra hijos, parents against their children, hijos contra padres, children against their parents, nuera contra suegra, mother-in-law against daughter-in-law, y hermanos con hermanos, santos contra santos. and siblings against their siblings, holy people against other holy people, Músicos contra músicos, musicians against musicians, líderes, ujieres contra ujieres, ushers against ushers, hermanas contra hermanas, sisters against their brothers, hermanas santas, hermanos santos contra hermanos santos, holy brothers against holy brothers, Caín contra Abel, Cain against Jacob contra Abel, Saúl. Jacob against Saul. Y la historia es larga. It's a long list. La humanidad, hermano, Humanity ha vivido en guerra, has lived in war, pero los reinos espirituales but the spiritual reigns están uno contra otro. are against one another, Entre los dos, against each other, pero no entre ellos mismos. but not amongst them. Se ha dicho There said que el cristianismo that Christianity es el único ejército que mata a sus propios soldados, is the only army that kills its own soldiers. que traiciona a sus propios miembros. They betray their own members. Es donde se encuentra más crueldad.
It's where you can find the most cruelty. ¿Por qué? Why? Diga, ¿por qué? Ask why. Porque queremos justicia. Because we apparently want justice. Es que lo que dijo no es justo. Because what he said is not right. It's not just. Y es que no es justo esto. And this is not right. This Y no is es not justo just. esto otro. And this other thing is not right. Y de arriba para abajo y de abajo para arriba. And over again. Esa es nuestra realidad. That's our reality. Pero Dios, But God, Él sabía perfectamente he perfectly knew que nosotros los seres humanos íbamos a tener ese problema. that we human beings have that problem. Y la primera historia que quiero presentarles And the first story es that I el wanna trato que tell tuvo Dios con Abraham. Is the relationship he had with Abraham. Diga conmigo, Abraham Say it with me, Abraham y la justicia de Dios. and God's justice. En Génesis, el capítulo 18, verso 16, In Genesis chapter 18, verse 16, está una de las historias we can find one of the stories en las que Abraham y Dios tuvieron un diálogo. in which Abraham and God had a dialogue. Y en esta historia And in this story, es donde Génesis capítulo 18, verso 16 al 33. Voy a leer solamente unos versos, I'm just going to read a few verses. solo para hacer referencia a la historia. Verso 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Genesis 18, verse 22. 22. Then the man turned away from there and went toward Sodom, but Abraham still stood before the Lord. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? And Abraham came near and said, would you also destroy the righteous with the wicked? Quizá haya 50 dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Suppose there were 50 righteous within the city. Would you also destroy the place and not spare it for the 50 righteous that were in it? Y usted sabe que toda esta escritura la tuvo Abraham con Dios hasta de 50 bajó la cantidad hasta que llegó a 10. And we know this story, this dialogue that was between Abraham and God, that he went from 50 all the way to 10. Y Dios sabía la plática que iba a tener con Abraham. And God knew that this conversation was going to happen with Abraham. Porque había una situación en Sodoma y Gomorra Because there was a situation with Sodom and Gomorrah que había subido hasta el cielo that had reached heaven. y Jehová había dicho, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. And God said, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah. Y Él es justo. And he is just. Y Él es soberano. And he is sovereign. Y Él hace lo que Él quiere. And he does what he wants to do. Pero hay un verso que me impresiona a mí. But there's a verse that gets my attention. Génesis 18, Genesis 18, verso 18, verse 18, verso 17. 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? And the Lord said, shall I hide from Abraham what I am doing? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Since Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Ese es Dios hablando con él mismo y dijo, This is God having a conversation within himself. verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. For I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. Ahora póngase listo en lo que vamos a leer aquí. Now listen, pay attention to this. Póngase muy listo.
verso 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. And the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grave. Y en segunda de Pedro hay un verso donde dice que Lot clamaba. And second letter of Peter says that Lot would shout out to the Lord. O sea que había un hombre justo en Sodoma y Gomorra This means that there was a righteous man in Sodom and Gomorrah que tenía un clamor delante de Jehová, that was shouting out to the Lord. que no le gustaba lo que estaba pasando ahí, That he wasn't okay with what was happening around him. no estaba de acuerdo, He wasn't agreeing with it. no lo quería para él ni para su He familia. didn't want it for him nor for his family. Y el clamor subía delante de Jehová. And his prayer will rise up before the Lord. Ahora quiero que sepa que él sabía lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Dios lo sabía. Now let me tell you, God knew what was going on in Sodom and Gomorrah. Pero en el otro verso dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor. Fíjese, escuche bien. Descenderé ahora. Esto estaba diciendo Dios. Dijo: ok, voy a bajar. Ya escuché, yo ya sé, pero voy a bajar. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Then he says, I will go down now and see whether they have done altogether according to the outcry against it that has come to me, and if not, I will know. O sea que la Biblia me está explicando The Bible here is explaining to me que hay ciudades que se están portando mal that there is cities that are not behaving at their best, y que Dios va a hacer un juicio, and that God is going to make a judgment over them. porque hay un hombre que está clamando desde la ciudad. Because there's a man that is crying out loud from that city. Quiere decir que nuestras oraciones sí son escuchadas. This means that God listens to our Y prayers. si hay maldad en nuestra ciudad, tenemos que declararlo ante Él. And if there's wickedness going around us in our city, we need to tell God and cry out to Him. Si hay maldad en nuestra casa, tenemos que clamarle a Él. If there's wickedness in our house, we need to cry out to Him. Si algo no está bien, tenemos que declarárselo a Él. If something is not righteous, is not right, we need to declare it to Him. Ya sea algo que yo no estoy haciendo bien, o mi familia, o mis familiares, o la gente que yo conozco. Whether it's myself, my person, my relatives, my family, or other people around me. Entonces, aquí está la historia. So this is the story. Abraham, Lot, Sodoma y Abraham, Gomorra, Lot, Sodom and Gomorrah. y hay que hacer algo. And we need to do something about this. Pero Jehová, hermano, But the Lord viene y le dice: ¿cómo yo le voy a encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer? comes and tells us, shall I hide from Abraham what I am planning on doing? Dios, tomando en cuenta a un hombre, The Lord is considering a human being antes de hacer lo que Él va a hacer. before whatever he's going to do. Y la enseñanza es impresionante, porque estamos hablando de un Dios justo. And the teaching is astonishing because we are talking about a just God. Pero aquí hay una enseñanza tremenda, But there's a tremendous lesson here porque aquí se presenta a un Dios justo because a just God is presented here que ama lo correcto y que aborrece lo malo, that loves righteousness and hates all that is wicked, pero que escucha la oración de uno but hears the prayer of one y que respeta el pacto que hizo con otro. and respects the covenant that he did with someone else. Entonces Él desciende. So then he comes. La Biblia dice que había unos varones que eran ángeles, pero aquí la Biblia me dice que dijo: descenderé ahora. O sea, Jehová bajó.
The Bible here describes that he used two angels, two men, two people. But in the scripture it says that he himself was going to come down and take care of this. Es por eso que cuando usted le platican algo, That's why that when someone tells you something, usted no debe de irse con la primera versión. don't go by the first version you hear. Usted tiene que ser justo You need to be just y escuchar 2 versiones o 3 y testigos. and listen to 2 or 3 versions of the story and witnesses. Usted ha visto juicios You've seen judgments donde una persona cometió un crimen where a person commits a crime y él se declara inocente and he declares himself innocent. y todo parece que es inocente. And everything appears to be that he is innocent. Ya están en el juicio, ahí están en el And they're in juicio. the judgment. Y vienen las evidencias Then the evidence y vienen los comes. testigos And the witnesses. hasta que llega al punto Until it comes to a point donde queda expuesto where it's exposed. el crimen. The crime done. Y al último dice, And at the end, cuando ya lo descubren, when he is exposed, he says, dice, no, sí lo hice. yes, I did commit the crime. Pero ¿por qué decías que no? Pues But why did you say that you didn't? es que no creí que me iban a descubrir. I didn't think I was going to be discovered. Pero la justicia But justice es justicia. is justice. Hay algunos que se han escapado, Some have slipped through, pero no por mucho tiempo. but not for long. Y aquí está la historia. And the story is here. Un Dios justo, A just God, un hombre que tiene una promesa, a man with a promise, un hombre que sus oraciones son escuchadas a man that his prayers are being heard, y 2 ciudades and 2 cities en completa perversión. that are completely wicked. Y Dios nos dice algo con esta historia. And God teaches us something with this story. Él dice, yo soy un Dios justo, He says, I'm a just God. soy un Dios recto, I'm a righteous God. pero quiero que sepas que si tus oraciones se alinean conmigo, las voy a oír. But I want to tell you that if your prayers are aligned with me, I'm going to listen. Y quiero que sepas que si yo hice un pacto contigo, And I want to tell you that if I made a covenant with you, lo voy a respetar I'm going to respect it antes de tomar acción. before I take any actions. Y la historia me dice And the Bible, the story tells me que Abraham llegó hasta 10. that Abraham came all the way down, came down to 10. Y si hubiera 10 justos, And if there were 10 just, y dice, se terminó la plática y cada quien agarró para su rumbo. then the conversation was ended and they each went to their own ways. ¿Y qué sucedió? And what happened? Dios encontró justos ahí. God found just there, Sacó a Lot righteous people. Sus He hijas. took Lot out of there, y a su mujer. his daughters and his wife. Y usted ya sabe la historia. And you know the story. La mujer se convirtió en estatua de sal. His wife converted into a statue of salt. Lot y sus hijas escaparon. Lot and his daughters Sodoma y fled Gomorra away. fueron Sodom and Gomorrah Fueron castigados. were destroyed. Dios es justo. God is just. Y si hay alguien que se arrepiente And if there's someone that repents en esta historia, in this story, lo vemos que Él va a obrar con rectitud y con justicia. we see that he is going to proceed with righteousness and justice. Tú puedes estar en medio de un ambiente nocivo, oscuro y de tinieblas. You may be in the midst of darkness and a nocive conduct, Pero tu corazón puede mantenerse limpio y recto. but your heart remain clean. El Señor righteous. dijo que nos iba a mandar como ovejas en medio de lobos. The Lord said that he was going to send us out as sheep in the midst of wolves. Que íbamos a hacer luz en las tinieblas. And that we were going to be light in the darkness. Eso significa que usted y yo vamos a andar en el mundo, This means that you and I are going to be amongst the world, pero podemos mantenernos limpios y rectos. but we can remain clean and just, righteous. Y Dios nos enseñó con esta historia And God is teaching us with this story here que no solamente Él es justo y recto, that not only he is righteous and just, sino que también hay hombres que también quieren justicia y también son rectos. but there's also men that want justice and that are righteous. Y Dios encontró a Abraham.
And God found Abraham. Y Dios respetó el trato que tenía con Abraham. And God respected the covenant that he made with Porque dijo, Abraham. yo le tengo que enseñar a Abraham que yo también soy justo y recto, así como también él quiere ser justo y recto. Because he said, I need to show Abraham that I am righteous and just as I want him to be righteous and Porque le va a just. enseñar a los que vienen y a los que vienen y a los Because que vienen. he will teach those that come behind him, after him. Esa fue la historia en la que Dios y Abraham This is the story in which Abraham entran en una situación de justicia, de hacer justicia y de hacer lo recto enters into a situation of doing righteous and just y de castigar al malo. and to Punish. punish the wicked. Y así sucedió. And that's how it happened. Ahora quiero pasar al segundo punto. Now I want to go to the second point. Diga, la justicia de Dios Say the justice of righteousness of God y el pueblo de Israel. and Israel. Ahora, voy a ir muy rápidamente en esto porque todos los, bueno, eso espero, ¿verdad? Todos hemos leído la Biblia I hope that we've all read the Bible. I'm going to go through this a little quickly. y aunque el Antiguo Testamento tiene historias buenísimas, And even though the Old Testament has good stories, tiene algunas secciones un poco tediosas y aburridas. some are boring, Por They're ejemplo, tedious. como las descendencias y Julano engendró a este y a este y a este y a este. like all the descendants, all the details. Y hay historias muy pesadas que pega sueño porque no somos muy buenos para leer, ¿no? Nuestra cultura no somos así. Sometimes we get sleepy because our culture is not good at reading. Pero la justicia y la rectitud de Dios con Israel fue de esta manera. Voy a dar algunos puntos para ir rápido. Of God and his righteousness towards Israel. Voy a leer un texto base, primera de Samuel, capítulo 12. First of Samuel, chapter 12. Capítulo 12, Chapter 12, versos 6 y 7. verse 6 and 7. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y vuestros padres. Verse 6 and 7. Then Samuel said to the people, It is the Lord who raised up Moses and Aaron, and who brought your fathers up from the land of Egypt. Now therefore stand still, that I may reason with you before the Lord concerning all the righteous acts of the Lord which he did to you and your fathers. Ahora, la relación de rectitud y justicia de Dios con la nación de Israel, en primer lugar, es que Dios revela su rectitud, dando a conocer su voluntad y su palabra al mundo a través de Israel. Now, this relationship of God with the nation of Israel, of righteousness and justice, was to teach A todas las to naciones teach all the nations su voluntad, his will, su palabra his word al mundo a través de Israel. to the world through Israel. Salmo 33:4 dice: Psalms 33:4. porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Psalms 33:4. For the word of the Lord is right, and all his work is done in truth. 2. Dios revela su rectitud instruyendo a los hombres en su palabra. Number 2, God reveals his justice, revealing his word. Salmo 25:8. Psalms 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Psalms 25:8. Good and upright is the Lord, therefore he teaches sinners in the way. Número 3. Dios muestra su justicia y su rectitud cumpliendo sus promesas. Number 3, God accomplishes his righteousness and justice by accomplishing his promises. Nehemías 9,
solo voy a leer un verso. Dice Nehemías capítulo 9: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. Nehemías capítulo 9 verso 8, si no me equivoco. Nehemiah 9:8. You found his heart faithful before you and made a covenant with him to give the land of the Canaanites, the Hittites and Amorites, the Perizzites, the Jebusites, and the Girgashites, to give it to the descendants. You have performed your words, for you are righteous. Estoy hablando de la relación de Dios con Israel. I'm Amén. talking about the relationship of God with the nation of Israel. Que él enseña su palabra, él cumple sus promesas, That he teaches his word and he accomplishes his promises. y que de Israel iba a venir la salvación, And that salvation would come from Israel. que él cumple sus promesas. And that he accomplishes his Número 4, promises. Number Dios 4, juzga y castiga a los enemigos de Israel. God judges and punishes the nation of Israel. Éxodo 9:27 dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Éxodo 9:27. Exodus 9:27. Sí, 9:27. 27. And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said to them, I have sinned this time. The Lord is righteous, and my people and I are wicked. Y esta escena se repite todo a través del Antiguo Testamento, donde Dios castigó a todos los enemigos de Israel. Hay tantos textos que quisiera decirle, pero solo le voy a decir ese. I'm just mentioning this verse, but there's a lot of stories through the Old Testament about the Lord punishing those that go against the nation of Israel. Número 5, Dios revela su justicia y rectitud en la forma que Él gobierna. Number 5, he shows his righteousness and justice in the way that he governs. Salmos 45, verso 6. Psalms 45, verse 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. 45:6. Aleluya. Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Ahora, número 6, también Dios revela su odio y su ira. Number 6, he reveals his hate and his wrath. Salmos 11, Psalms 11, verso 5. verse 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Psalms 11:5. The Lord tests the righteous, but the wicked and the one who loves violence his soul hates. Número 7, Dios revela su justicia y rectitud en la protección entregada a los pobres y a los afligidos. Number 7, the Lord shows his righteousness and his justice by providing to those that are afflicted, in affliction. Salmos 140, Psalms 140, verso 12. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Psalms 140, verse 12. I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted and justice for the poor. Número 8, Dios revela su justicia con Israel a través de su misericordia y compasión. Salmo 116, verso 5. Number 8, the Lord shows his righteousness and justice through his compassion Compasión y and misericordia. his mercy. Salmo 116, verso 5 dice: clemente es Jehová y justo, sí. Misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Psalms 116, verse 5. Gracious is the Lord and righteous. Yes, our God is merciful. Número 9, Dios revela su justicia al salvar a los pecadores. Number 9, he shows his justice by saving the sinners.
Salmo 98, versos 2 y 3 dice: Psalms 98, verse 2 and 3. Jehová ha hecho notoria su salvación. Diga conmigo, Jehová ha Say the hecho Lord notoria. has made Que se known note mi salvación. that my salvation may be known. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Psalms 98, verse 2 and 3. The Lord has made known his salvation. His righteousness he has revealed in the sight of the nation. He has remembered his mercy and his faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Estas son las 9 áreas These are the 9 areas más relevantes that are more relevant en la relación de Dios con Israel, in the relationship of God with Israel en cómo Dios trató con su pueblo. and how God performed or dealt with his people. Ahora, la primera historia fue Abraham con Dios. The first story is about Abraham with God. Ahora, en esta sección que yo le estoy hablando, Now, in this part that I'm speaking to you about, es todo lo que se cumple con el trato que Dios tuvo con Abraham cuando estaban lidiando con el asunto de Sodoma y Gomorra. it's talking about all of the situation that was going between God and Abraham with the situation going on with Sodom and Gomorrah. Toda la relación que ha tenido Jehová en el Antiguo Testamento con Israel All the situations that God has had with Israel es mostrando que Jehová es recto y justo. is showing that God is righteous and justified, and he is righteous and just. Porque el testimonio de Israel Because the testimony of Israel es que ellos eran los hijos de la promesa, is that they were the children of the promise, se apartaban de Jehová, and they departed from the Lord. eran crueles, They were cruel, asesinos, assassins, idólatras, idolaters. eran abusadores de los demás, They were abusive towards others, y Jehová los llevaba a juicio, and the Lord took them to judgment. y cuando se arrepentían And when they repented de corazón, from their heart, Dios los restauraba. God would restore them. Y esa historia se repite And that story is repeated over and over, una y otra vez. over again. Y una ocasión yo hablando con una persona, And once, speaking to a person, yo le hablaba cuál era la relación de Dios con Israel. I explained the relationship of God with Israel. Israel, la nación que Dios escogió, The nation that God su chose, pueblo amado, his beloved people, el dueño de sus promesas, the owner of the promises. diríamos nosotros el dueño de sus quincenas, I would say the owner of their paychecks. porque Dios todo lo que tenía eran para ellos. Because all that he had was for them. Y vemos cómo ellos lo traicionaban, lo abandonaban And we can see how they departed, they abandoned him, betrayed God. en medio de ver la mano de Jehová en ellos. In the midst of seeing God's hand upon them, Lo abandonaban they would abandon him. cuando los venía sacando, When he came and took them out. nomás porque Moisés se tardó un ratito allá en la montaña. Dijeron, no, ya aquí se acabó, hagamos un ídolo, hagamos un Dios. Just because Moses took a little longer in the mountain, then they started to get together and they made a God for themselves. Y Dios le dice, baja porque estos ya se pervirtieron, le dice. And the Lord tells Moses, you better go down back again because these people have perverted already. Y la historia, hermano, se repite y se And the repite. story Y se repeats repite. over and over again. Y llegó esto hasta nosotros, la iglesia. And now it's reached to our times, the church. Y quiero que sepa And I want you to know que Dios ha sido un Dios justo y recto. that God has been a just and a righteous Vamos, God. diga conmigo, justo Say, just y recto.
and righteous. Y él respeta su carácter, And he respects his character, sus promesas, his promises, su amor, his love, su bondad. his goodness. Lo que él ha prometido lo va a hacer. What he has promised, he will do. Lo que él ha dicho a su pueblo lo va a cumplir. What he has told his people, he will do. Se lo demostró a Adán y a Eva. He demonstrated it to Se Adam lo and Eve. demostró a Abraham. He demonstrated it to Abraham. Se lo demostró a Moisés. He demonstrated it to Se lo Moses. demostró al pueblo de Israel. He demonstrated it to the nation of Israel. Y llegó un momento que dijo, porque de tal manera amo yo esta humanidad, And it came to the point when he said himself, I love my people que in así such a como way descendía a Sodoma y Gomorra, that in the way that I descended to voy a Sodom and descender Gomorrah, a mi pueblo. I will come down to my people. Y en San Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino And in John 1 y los says suyos no le recibieron. that he came to his people, but Mas a his todos people los que did le not receive recibieron, him. But to all Les dio those potestad de ser hechos hijos de that Dios. did receive him, he gave them the power to become children of God. Y él desciende. And he comes. Y ahora quiero hablarle el tercer punto. Now I want to speak to you about the third Diga point. conmigo la justicia y la rectitud de Dios Say God's justice and his en el righteousness Nuevo Testamento. in the New Testament. Si la rectitud y la justicia de Dios If the righteousness and justice of God son el corazón, son la esencia del Antiguo Testamento, are the heart, are the essence of the Old Testament, tenía que hacerlo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. he had to also do it in the New Testament. To be it. Jesús Jesus tiene una discusión con los fariseos. has a conversation, a discussion with the Pharisees. En el principio de su ministerio terrenal, In the beginning of his ministry here on earth, Jesús comenzó a contrastar su interpretación de la enseñanza del Antiguo Testamento Jesus started to make a contrast with his teachings with the Old Testament, con rectitud with righteousness y justicia. and justice. Porque los escribas y fariseos Because the scribes and en Pharisees realidad truly lo enseñaban, would teach it, pero no lo vivían. but they wouldn't practice it. They wouldn't live it. They wouldn't apply it to their lives. Entonces Jesús cuando viene, So when Jesus comes, usó en el Sermón del Monte, dijo, has oído que es como está escrito, in the message of the mountain, he said, as you have heard that it is written, como está escrito, as it is written, como se ha oído, as you've heard, así como has oído. as you have heard before. Entonces él empieza a decir lo que dice la ley, And he starts to say out what the law had already said. pero le dice a los dueños de la religión y de la ley, But now he's speaking to the owners of the religion of that time. sí, así dice, Yes, it is said. pero no lo están aplicando bien. But you are not applying it Y right. Jesús empieza a tener este altercado con los fariseos y los escribas. And Jesus starts to have this discussion with the scribes and Pharisees. Y Jesús no venía a dar una nueva interpretación de la ley. And Jesus wasn't coming to bring another story or interpretation of the law, Él venía a decirles la esencia de la ley, but he was there to speak to them about the essence of the law, la esencia de los mandamientos, the essence of the commandments, la esencia de la obediencia. essence of obedience. Los escribas y fariseos The scribes and Pharisees creían que ellos eran la última Coca-Cola del desierto, believed that they were the last Coca-Cola pop in the desert, el último tamal de la olla, the last tamal of the pot, el último taco de la the last de la taco canasta. of the plate. Pero Jesús viene y declara algo importante. But Jesus comes and declares something important. Marcos capítulo 5 verso 20 dice, Mark fíjese bien. 5:20. Marcos capítulo 5 verso 20. Mark 5:20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Estoy en Marcos? Sí, 5:20. Se me hace que me equivoqué del texto.
Me equivoqué. El texto que les quiero decir, disculpen, error humano. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. So I'm telling you for sure that if your righteousness is not greater than that of the Pharisees, and you will not enter into the kingdom of God. Entonces él les pone So he exposes a los escribas y fariseos to the scribes and que Pharisees supuestamente estaban enseñando la justicia, that supposedly were showing or teaching about justice, lo que a Dios le agradaba, what was honorable and pleasing to God, lo que supuestamente el pueblo debería de hacer para con Dios. what supposedly the people, the nation should be doing towards God. Pero Jesús le dice, But God tells him, si su justicia no es mayor que la que estos están enseñando, if your righteousness is not greater than the justice that no van a these entrar. people, these religious people are teaching, you will not enter. Mateo 5:20. Matthew 5:20. Ese es el texto. That's the verse. Gracias, hermano. Entonces, eso significa que él les dice a los fariseos y escribas, So this means esto que ellos están practicando y enseñando no es suficiente, no es correcto, no es justo. he's saying this that the Pharisees are teaching is not enough and it's not righteous. Jesús Jesus impactó a su audiencia, impacted the people, the audience that he had. es decir, a quienes eran aparentemente rectos, This means that those that seem to be straight or just, dijo, no, apparently, he no, said no no. pueden entrar, no. No, they're not going to enter. Y se ofendieron. And they got offended by Y se it. y dijo, ¿y quién es este? And they said, who is he to ¿Y tell este qué us? se cree? Who does he think ¿Y este he de dónde is? salió? Where did he come ¿Y from? que este no es el hijo del carpintero? Isn't he the son of the carpenter? Y se ofendieron y And they got empezaron a offended juzgar and a they started Jesús to judge Jesus porque los expuso. because he exposed Y ellos them. sabían perfectamente And they truly knew que eran religiosos that they were religious de nombre, just by name de prestigio. and of the prestige that they Tenían el had. espíritu de Saúl, They had the spirit of Saul que querían el aplauso y that la wanted honra de the los applause hombres, and the honor of men. pero no buscaban el aplauso y la honra de But parte they de weren't Dios. seeking the honor and the applause of God. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, Jesús viene Jesus comes porque él dice que ama a su pueblo because he says that he loves his people. y vino a decirle a su pueblo, aborrezco la religión, And he came to say, I hate religion. aborrezco la apariencia, I hate appearance. no quiero holocaustos ni ofrendas falsas, I don't want false offerings and burnings. yo quiero sencillez, humildad, I obediencia. want honesty, purity. Todo aquel que me quiera seguir y que me acepte, que lo All haga de those corazón. That want to follow me in your heart, Jesús with your enseñó heart. Jesus taught que la justicia verdadera no es la que el hombre considera como tal en su relación con la apariencia externa. that true justice is not the one that men or women think that is just by the physical or the external appearance. Si yo, If I, porque se me concede esta oportunidad because this opportunity is de estar given to aquí me delante de of ustedes being here before you, y aparezco muy bien, and I appear to be all good and all that, eso no me va a llevar a mí a la salvación. that's not going to take me to salvation. ¿Sabe qué me va a llevar a la You salvación a want to mí? know what's going to take me to salvation? Si allá donde ustedes no me ven, Is that where you can't see me allá en lo secreto, in the secret, yo le sirvo a in mi secret, Dios. I serve God. Eso es lo que a mí me da validez en el reino. That's what validates me in the kingdom of God. Él quiere que yo ofrende donde no me ven, He wants me to give offerings when I'm not seen que by ore others. donde no me ven, When I pray when others can't see me. que mi mano izquierda no sepa lo que hace mi derecha. That my left hand doesn't know what my Eso right es lo hand que Dios does. quiere de mí. That's what God wants from me. Esto de estar predicando es un cumplimiento de la palabra. This of
preaching is an accomplishment of the Pero word. esto no me hace mejor a mí que a usted. This doesn't make me better than you. Todo lo contrario. It's all the contrary. Vengo a juicio. I come under judgment. Porque si yo que enseño no hago lo que enseño, Because if I vengo a teach, quedar I peor don't que do cualquiera. what I say, I end up worse than everyone y yo le else. decía al hermano Omar, la iglesia es un campo minado. And I was telling a brother, in church, it's like a land with mines, with bombs. Vamos, y hay bombas escondidas por todas partes. We walk through and there's hidden bombs. Y si yo voy caminando y yo miro que uno explota por allá, And if I go walking through and I see someone exploding over there, y yo me río y lo critico, and I laugh and I criticize que no se me him, olvide let me not que si forget yo creo estar firme, tengo que mirar que yo no caiga. that if I think I am righteous and I'm all straight, I need to pay attention that I myself may not fall too. Y Jesús enseña And Jesus teaches a su generación, to his generation. cuando Él decidió venir a este mundo, When he decided to come to this earth, les dijo, vosotros se justificáis a ustedes mismos por lo que hacen. Se justifican por lo que hacen. Jesus said, you justify yourself by your what you do. Mas Dios conoce vuestros corazones. But God knows your heart. Porque lo que los hombres tienen por sublime, Because what man considers sublime delante de Dios es abominable. before God is hated, is Es abominable. Lucas 16:15. Luke 16:15. Ahora, se entró en una situación difícil. It's a difficult situation. Porque en el Sermón del Monte Jesús hizo advertencias sobre cosas externas y las ceremonias. Because in the Sermon of the Mountain, the Lord was talking about the external things that are seen. Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Matthew 6:1 says, keep yourself by making righteous or justice to be seen by Para men. ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Otherwise you will have no reward by your God that is in heaven. Entonces, So, no fue extraño que Jesús no fuera aceptado. it wasn't a strange thing to see that Jesus wasn't accepted by them. Y empezaron a decir, And they started to say, este es un hombre pecador. he is a sinner. Eso empezaron a decir de Jesús. That's what they started to say about Jesus. Entonces algunos de los fariseos, So some of the Pharisees, Juan 9:16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. John Eso 9:16 decían los said, fariseos, this man is not coming from God porque no guarda el día de reposo. because he doesn't keep the Sabbath. Otros decían, Others would say, ¿cómo un hombre pecador hace esas señales? who can a man who is a sinner do such signs? Y había disensión entre ellos. And there was division among them. John 9:16. ¿Cómo un hombre pecador va a hacer señales? How a sinner can make these signs? Este es un hombre pecador. He's a sinner. Entonces, Juan 9, 24, 25. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. John 9:24 and 25 says, so they again called the man who was blind and said to him, give God the glory. We know that this man is a sinner. He answered and said, whether he is a sinner or not, I do not know. One thing I know, that though I was blind, now I see. Juan 10, 19 al 21 dice, la gran división que se produjo entre los judíos estaba sobre Jesús. Si Jesús era un hombre pecador o no. Juan
Juan 10, 19 al 21. John 9, 19 and 20. Therefore there was a 10, division. 19. 10, 19 and 20. Therefore there was a division again amongst the Jews because of these sayings. And many of them said, he has a demon and is mad. Why do you listen to him? Tiene demonio, es He has pecador. a demon. He's a sinner. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. In the Old Testament as in the New Testament, No dejan duda alguna en nuestras mentes sobre Dios, sobre el Señor, there's no doubt for us about the Lord, que Él era justo. that he is El- a righteous man. El profeta that he's Isaías just. habló del Mesías que habría de llegar como el justo, Prophet Isaiah says that he will show up as the just, que justificaría a muchos. Eso está en Isaías 53:11. that he would justify many. Jeremías habló Isaiah de él 11. como Jeremiah el renuevo justo. Spoke about him about like the new, the justful, the new son, the justful. Cuando Jesús fue bautizado, When Jesus was baptized, dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. he said it is needed for all justice to be done. Eso está en Mateo In 3:15. Matthew 3:15. Ya no los voy a leer, solo se los voy a dar porque I'm just going to give it to you because I'm not going to read it. quiero darle al clavo I con, wanna con esto, end with con this. ustedes. Pilato en Mateo 27:19 dijo, ¿cómo el soldado al pie de la cruz Pilate said how that soldier that was there with Jesus at the O cross, sea, Pilato y el soldado de la cruz Pilate and the soldier that was at the cross, reconocieron su justicia en el momento exacto en que los hombres lo estaban condenando. recognized the righteousness and the justice of Jesus when they were condemned, other men were condemning him. Dijo Pilato, no, Pilate said, no, yo me lavo las manos. Este hombre I don't nada want to be malo ha hecho. part of this. He has done no wrong. El soldado dijo, soldier realmente said, este era un hombre justo. Truly, this was a just man. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. First letter of John 2:1 says, my little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Y yo puedo ir y decirle un montón de textos And I can mention more scripture hablando de que Jesús es justo, talking about the righteousness of Jesus, de que Él era Dios, that he was God, de que Él nos amó, that he loved us, de que Él vino a hacer justicia. that he came to do justice. Pero ahora la pregunta es, But now the question is, ¿de qué manera Jesús hizo justicia? in which way did Jesus do justice? Porque de que Él era justo lo era. Because he was justice. De que Él He was combatió just. contra los religiosos, combatió. That he fought against the religious people of Que that Él hizo time. milagros, que levantó muertos, That que he did sanó leprosos, miracles, that he lifted the dead, he healed the lepers, que dio enseñanzas that hermosísimas, he gave beautiful teachings, que se dio encuentros con pecadores, that con he had gente religiosa, encounters with sinners, with religious people, con la samaritana. with the Samaritan woman. Todas esas historias. All those stories. Y nosotros sabemos que Él es justo, que Él era Dios, que Él nos amó, que Él dio su vida, que nos dio el ejemplo. And we know that he is just, that he is good, and that he set out the example to Que Él us. dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. And he said that I am the way, I am the truth, and I am the life. Y nadie viene al Padre sino por mí. And no one comes to the Father except through me. Bueno, todo eso Well, lo sabemos. We know all that. ¿Y qué hay de nosotros? What about us? ¿En qué manera Dios hizo justicia? In which way did God do ¿Y eso qué justice? tiene que ver con nosotros? What does that have to do Porque with esto es lo us? que realmente quiero hablar con usted. Because this is what I truly want to tell you. Porque Dios y Abraham hicieron un trato. Why did God and Abraham made a covenant? Jehová hizo pactos con Israel. The Lord had covenants with Israel. Y la palabra se cumplió en las profecías acerca del Mesías. And the promises, the scriptures were accomplished through the scriptures. Todas las profecías All the mesiánicas prophecies about the Messiah en su tiempo con detalle Jesús las vino a cumplir.
at its time, with all the details, Jesus accomplished in himself. Pero ¿cuál es la justicia que vino a hacer Jesús? But what is the justice that Jesus came to do? ¿Cuál es? Which is it? Porque yo le puedo seguir hablando de lo que él hizo, de lo que Because él I hizo, can de lo keep que él hizo. saying about what he did. Pero a fin de cuentas, But at the end of the day, su generación his generation lo castigó como si fuera un maldito. Si él era They justo, si él punished era him. recto, as if he was cursed, if he was righteous, si él sanó, si él caminó por las aguas, si él hizo todo if he eso, healed and he walked upon the water ¿por and qué did all that, terminó en una muerte de maldito? why did he have a death as a cursed ¿Por qué su person? pueblo lo crucificó? Why did his people crucify him? ¿Por qué Roma dejó cargar el peso de su gobierno sobre él? Why did Roman put all that weight of the law on him? ¿Acaso eso es justo? Is that righteous? Is that justice? ¿Un hombre justo A righteous and just morir man injustamente? to die Entonces, in an ¿de qué unjustful way. estamos hablando? So what are we talking about? ¿Cuál es la justicia que Jesús vino a hacer? What is the justice that Jesus came to do? Si terminó en la cruz, If he died on the cross, he ended on the cross, el pecado sin de Sodoma y Gomorra fue castigado. of Sodom and Gomorrah was punished. El pecado de Israel a través de The la sin of historia Israel through the history fue castigado. was punished. Los enemigos de Israel The enemies of Israel fueron castigados. were punished. Los pecados que se cometieron en el desierto The sins that were committed fueron in the castigados. desert were punished. Los pecados de quedarse con el anatema fueron castigados. The sin of keeping that was not holy, that was not righteous, was punished. Y iba quedando un remanente de Dios. And a remnant of his people Gente recta y justa. remained justified people, righteous people, just people. Y cuando Jesús viene, And when Jesus se comes, encuentra con sus representantes he finds his engañando al pueblo tricking and lying to his people y diciéndoles: ustedes no pueden ser como nosotros somos mejores que ustedes. and saying, we are better than you. You can't be like the other. Y Jesús dijo: esto no es justo. And Jesus said, this is not righteous. Si a This is través de not toda la just. historia mi rectitud y mi justicia se ha venido haciendo, If throughout history my righteousness and my justice has been done, y ahora mi pueblo está engañando a la gente, and now my people are lying to the people, y eso no es justo, no es recto, no me agrada. and that is not right, and I am not pleased Y by por it. amor, And for love, Él descendió because of love, y he empezó a descended, decir: and he no, started to say, no, no, esto no es así, esto es así. it is not like this. It Esto is no like es así, this. es así. This is not like this. Esto It's no like es this. así, es así. It's like this. Y por eso And because of that, Él terminó en la cruz del Calvario, he ended up on the cross por in venir y Calvary explicar, to come to us and explain to por us venir y cumplir la ley. and accomplish the law. Y no se encontró pecado en Él. And there was no sin found in him. Pero en usted y en mí, But what about you and me? en usted y en mí, What about you and I? sí se encontró pecado. There was found sin. Y Él dijo: si vuestra justicia no es más grande que de las escribas y fariseos, no hay entrada al cielo. And he said, if our righteousness is not greater than those of the scribes and Pharisees, we will not enter to the kingdom of God. La paga del pecado es muerte. The reward of sin is death. El pecado que usted y yo hemos cometido The sin that you and I have committed tiene un precio: has a price, muerte. and it's death. Y Dios, que Él es justo y recto, And God, that is righteous and just, Él no va a reducir la sentencia a nadie
No va a reducir la sentencia a He's not nadie. going to reduce the sentence for anyone. Porque si Él castigó a Sodoma y a Gomorra, Because if he destroyed Sodom and Gomorrah, ¿a poco nosotros no hicimos cosas similares? haven't we done similar things? Y si Él castigó a su pueblo y a sus enemigos, ¿y a poco nosotros no hemos hecho cosas similares? And if he has punished his nation and his enemies, Entonces lo justo es que Haven't Él we también nos castigue a nosotros. similar things. So the righteous thing, the just thing is that he also punishes us. Entonces lo recto es que también a nosotros se nos pague como se le pagó en aquel tiempo a la gente. So the righteous thing is that you and I be paid like those were Ojo por paid. ojo, diente por diente. Eye for eye and tooth for tooth. Porque entonces estaríamos tratando con un Dios que es injusto. Because then we would be dealing with an unrighteous God. Y en el día de los juicios, And in the day of judgment, Sodoma y Gomorra, Sodom and los Gomorrah, enemigos de Israel, the enemies of Israel, dirían: would say, a nosotros nos diste duro. well, it was bad Pero to us. cuando viniste y te hiciste hombre, It was harsh on us, but when you came and you became a man, y a estos no les pagaste igual que a and nosotros. you didn't reward these the same as you rewarded Eso no es us, justo, Dios. Eso no es that is recto. not righteous, God. That is not right. ¿Por qué aquel hombre que tocó el arca cayó muerto? Why that man that touched the arch Nosotros hemos fell hecho cosas dead? peores. We have done worse things. Entonces las generaciones antiguas dirían a Dios: no es justo y recto lo que estás haciendo. So the past generations would say it's not right what you are doing. A nosotros nos apedrearon, nos mataron, We por were nuestros thrown pecados. rocks at, Dijo, we ¿y were estos killed because of our sins. So what about these? de qué privilegios gozan? What privilege do they have? Entonces Dios no puede reducir la sentencia del pecado. So God cannot reduce the sentence for sin. Entonces Él dijo: So then he said, se tiene que pagar, this needs to be paid. se tiene que pagar. This needs to be Los paid. pecados se tienen que pagar. Sins need to be Y la paid palabra for. de Dios dice que And the Él word of God says descargó toda su ira that he released all of his wrath por nosotros sobre su came Hijo. upon his son for you and I, for Él us. cargó en Él He carried el upon pecado himself de todos the nosotros. sin of us all. Él cargó en Él. He carried in him. A Jesús lo agarró y le dijo: ten. He took Ahí te va. Jesus and he Y said, ahí there te you va. go. Y ahí te There va you de esta go. generación Of y de this esta generation generación and this y de esta other generation and this other cargó generation. en He carried Él. upon A Él le him. echó toda la carga. He took all the burden upon Porque el himself. pecado justamente se sin tiene que castigar For con sure needs to be muerte. punished by death. Y no cualquier muerte. And not just any Muerte de death. maldito. A death of a cursed Muerte de cruz. person. A death of cross. Y Dios vino And God came y hizo justicia. and he did justice. Y dijo: ¿saben qué? And he said, you know what? Yo I pago pay por ustedes. for you. Yo pago por este pueblo. I pay for these people. ¿Tienen que morir? Sí. You have to die for your sin? Yes. Yo muero por ti. I die for you. Yo muero por ti. I die for you. Yo doy mi vida por ti. I give my Te life amo for you. tanto I love you so que no vas a poder, that you will not be pero able. yo sí puedo, But I can. porque yo soy Dios, Because I am God. porque yo voy a vencer la muerte. Because I'm going to overcome Oh muerte, death. ¿dónde está tu Oh, aguijón? death. ¿Dónde está tu Where is victoria? your sting? Where is your victory? Y Dios hizo justicia. And God did justice. Entonces ahora, ¿qué hacemos usted y yo? So now, what do you and I do? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? What are we as a church going to do? Es por eso que el pecado jamás perdonado en la eternidad va a ser rechazar el sacrificio de Jesús. That's why the sin that will not be forgiven is to reject that precious sacrifice done for us. The rejection of that sacrifice. Todos aquellos que rechazan a Jesús All those that reject Jesus
se hacen como judíos y fariseos. become like the Pharisees and the scribes. No, yo no necesito a Jesús. No, I don't need Jesus. Yo no le robo a nadie. I don't take anything from Yo anyone. trabajo. I work. Yo soy bueno. I'm good. Yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno. I don't think God is going to send me to hell. Yo soy una buena persona. I'm a good person. Casi me salen alas. I'm almost like an angel with my wings. No hay justo ni aún uno. There is not a just person on earth, not one. La cruz del Calvario The cross on cumplió the una Calvary salvación justa. accomplished a just salvation Porque los pecados tienen precio. because sins have a price. Y tenemos a un Dios And we have a God que a través de las edades, that through all ages, Él nos ha mostrado He has shown us su justicia His justice y su rectitud. and His righteousness. ¿Por qué? Why? Porque hay un remanente en la tierra Because there's a group of people that have remained que tiene el mismo espíritu que Abraham, that have the same spirit as Abraham, que tienen el mismo espíritu de David, that have the same spirit as David, que tienen el espíritu de todos aquellos hombres que clamaron a Dios that have the same spirit as all those men that cried and shouted out to God. y Jehová decidió acabar con el pueblo en el desierto y Moisés le dijo no. And the Lord decided to finish up with His people in the desert. ¿Qué And van a Moses said, decir? no. What are they Dios, going to say? Que los sacaste para matarlos en el desierto. That you, God, took them out to kill them in Ya the estaba desert. Moisés intercediendo. And here is Moses Un Abraham crying out intercediendo. and Abraham crying out. Y ahora for tenemos others. al Hijo de Dios intercediendo por And nosotros. now we have the Son of God Porque interceding Él for tiene us. hijos de Dios Because aquí en la He tierra intercediendo. has Son, daughters of God, praying Salva for nuestra others generación. here on planet Salva Earth. nuestra generación. Save our generation. Mira, Señor, los Save pecados. our generation. Look at, Lord, at the Mira sins. mi generación cómo se pervierte. Look at my generation, how it's perverting itself. Y así como Jehová escuchó la oración de Lot, And as the Lord listened to Lot's prayer, hay un remanente hoy en día there's a remnant today que sí hemos pecado, that yes, we have sinned, pero nos duele. but we hurt for it. No queremos estar así. We don't want to remain the same. Queremos justicia. We want justice. Queremos la mano de Dios sobre nosotros. We want God's hand upon Hay una us. generación aquí There's a generation here que no le tenemos que decir deja de pecar. that we don't have to tell them stop No, sinning. ellos solo corren al altar y le No, dicen, sé they propicio a mi themselves pecador. come No to the quiero. altar and say, please forgive me, Lord, for my sin. I don't want to do this. Sí peco. Yes, I Porque si dijera que sin. no pecara, fuera If mentiroso. I said to myself that Pero I am not venimos a sinner, I'm a liar to ante myself. I'm Dios. lying. But we come to God. Sé propicio a mi pecador. Please listen, look at me that I'm a sinner. Y los impíos y los perversos, And all that are pious and the perverted, a esto le llaman hipocresía. they call this hypocrisy. Pero tú qué sabes lo que está sintiendo el que está aquí. But what do you know that what the person here is feeling? Es que aquí viene a llorar y allá es otro. Oh, he comes and cries here and then he shows up out there and does something else. Quiero que sepas algo. I want you to know this, Que si el que está aquí that if the person that comes clamándole a here Dios shouting out to God porque ya está cansado de ser lo que es, because he's tired of doing what he does pero sale afuera y vuelve a caer. and he goes out and he fails again. Créeme que si él es sincero o ella es sincera, Believe me that if he or she are sincere, Dios le va a agarrar una patita y se la va a quebrar. God will take one of their little legs and will Le va a break agarrar una them. costilla y se la va a quebrar. He will break that leg. Dios va a hacer algo God will do porque te va a something decir, es mejor entrar al reino de los cielos because sin he una mano, says sin un it ojo, is sin un better to pie. enter into the kingdom of heaven without a leg, without an arm.
Porque Dios está viendo la sinceridad de su Because pueblo. God is seeing the honesty, the sincerity of His people. Y en eso se basa la justicia de Dios. And that is the justice of God. En que Él le quiere demostrar al diablo And that He wants to demonstrate the devil que no solamente Abraham, that not only que no Abraham, solamente Moisés, that not only Moses, que no solamente David, that not only que David, no solamente Job, that not only Job, que aquí hay un pueblo that there is que people todavía here ama a that Dios, still que ama love sus the Lord mandamientos, and love que His no queremos vivir en el commandments. pecado, And we que cannot estamos live in asqueados. sin. We are tired of it. Dijo Pablo, yo Paul said, como un abortivo, I am like an aborted Oh. child. hay un remanente. There's a remnant. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Satanás y a su reino. And Yo that voy is a what- hacer justicia, yo voy a dar mi vida. Pero son perdidos, están locos, son borrachos, son maniáticos, That's what God is enfermos. telling Satan. I have a remnant. Oh, yeah, they're sinners. They're drunk people. Yes. Y Dios le dice al enemigo, no, And God tells the enemy, no, yo me he reservado gente que no, me ama. I have reserved Gente que people me va a that servir. love me, that is going to serve En medio de me la enfermedad, in the midst of sickness, en medio del dolor, in the midst of pain, en medio de la crítica, in the midst of en medio de la criticism, tentación, in the midst of en medio temptation, de que no tenemos todo lo que queremos. in the midst that we don't have it all our way. Tengo una generación I have reservada a generation that has been para reserved levantar mi nombre en to alto. rise my name, lift it up high. ¿Cuántos hay aquí How many of those que are tienen here esa pasión that para have servir a that Dios? passion to serve póngase the de Lord? pie. Please stand up. No tienes parte ni suerte, enemigo, porque sí soy un pecador. The enemy Pero ¿sabes qué? has nothing to do with us, because voy a yes, I am a honrar. sinner, but I Diga, am yo going voy to a honor. honrar Say, I am going to Aquel que dio honor su vida por mí. to the one that gave his Yo le life voy a for me. demostrar al diablo y a esta carne que yo amo a Dios. I'm going to demonstrate the devil and yo- this flesh that Que yo I soy una love God, generación that I am a generation, que he propuesto en mi corazón no contaminarme. that I have decided in my heart Que to me not voy a contaminate levantar en el myself, nombre de that Jesús I'm going to rise y up con in el the poder name de of su Jesus Espíritu Santo and with the power of His a Holy vencer Spirit esta carne to mugrosa overcome this dirty flesh y a ser un hijo de Dios. and to be a ser iglesia. a son, a daughter of God, to be church. La justicia de Dios The justice of God se levanta en este tiempo rises up in this time. y Él sabe que aquí hay un remanente And He knows that there is a remaining, que a le va a remnant taparle here el hocico al diablo, that's going to shut the mouth of Satan, porque donde nadie of nos the ve, devil, because where no one sees us. vamos a honrar a Dios. We're going to honor God. Cuando no nos guste, When we don't like it, vamos a honrar a Dios. we're going to honor God. Cuando nos maldigan, When we are cursed by vamos a others, bendecir. we're going to bless. Cuando nos ofendan, When they offend us, vamos a we're perdonar. going to forgive. Cuando no tenga ganas, When I don't want to do voy it, a venir y decirle, no I'm going to tengo ganas, come and tell Him, Señor. I don't want to do this, Lord. Dame la fuerza, Give me the dame el strength. valor, Give me the strength, pero no me voy a contaminar. the courage, but I will not be Aquí contaminated. hay corazones que le There are pertenecen a hearts Dios. here that are of God. Y esa es la justicia de Dios And en este that tiempo. is the justice of God for this Que time. aquí hay un pueblo That there's people que vamos a hacer justicia that we're going to do justice al sacrificio de la cruz. for the sacrifice done on the cross for us. No nos merecemos nada. We're not worthy of none of this. No nos merecíamos. We weren't worthy of it. Y lo sabemos. And we know it. Y es por eso And that's why que he decidido that I have decided seguir a Cristo. to follow Jesus. He decidido, I have decided, con o sin. with or without, Dijo Pablo, sé tener y no tener. that I know to have and I know Yo to le not voy a have. servir a mi Cristo. I'm going to serve my Christ. Eso es justicia. That is justice. Esa es la justicia de That Dios. is God's justice. Que
que aquí hay un corazón that there's a que ha heart. decidido servirle I have decided en to medio de serve cualquier him in the circunstancia. midst of any situation. Shirabaha, sarabaha, daraha, shi.